Mi abuela me dejó una casa vieja y sin querer la transformé en el hotel más querido del pueblo. Cuando recibí la noticia de que mi abuela Margarita me había dejado su casa en el pueblo, mi primera reacción no fue precisamente de alegría. Era más bien una mezcla de confusión, preocupación y una pizca de culpa. No había visto a mi abuela en años. La vida, el trabajo en la ciudad, los problemas diarios, todo había contribuido a esa distancia que uno siempre cree que podrá reparar algún día. Y ahora ese algún día ya no existía. La llamada del notario fue breve y seca, tenía que presentarme en el pueblo de Los Álamos para firmar unos papeles. Me aclaró que la casa estaba en condiciones rústicas, lo cual era una manera elegante de decir caída a pedazos. Una parte de mí pensó en venderla de inmediato, sin mirar atrás. Pero otra parte, más silenciosa, más cargada de remordimientos, sabía que debía verla antes de decidir. Así que tomé un par de días libres en el trabajo, empaqué lo mínimo y manejé durante horas hacia aquel pequeño pueblo que no visitaba desde que era niño. El camino era como retroceder en el tiempo, carreteras bordeadas de álamos altos, vacas pastando en campos interminables, el aire limpio que me recordaba que la vida podía ser mucho más simple. Cuando llegué al pueblo, todo parecía detenido en otra época. Las mismas tiendas pequeñas, el mismo parque con su fuente antigua, la misma plaza donde de niño corría tras los globos. Y ahí estaba la casa. Una construcción de 2 pisos, con una galería que se caía a pedazos, tejas desplazadas, y un jardín tan salvaje que parecía decidido a recuperar el terreno que una vez le habían arrebatado. Me quedé parado frente a la verja oxidada, sintiéndome pequeño. Por un momento pensé en dar media vuelta y largarme. Pero entré. El interior estaba impregnado del olor a polvo, madera vieja y algo dulce, como vainilla antigua. Las cortinas aún colgaban, descoloridas. Las habitaciones estaban vacías, salvo por unos pocos muebles cubiertos con sábanas amarillentas. Cada rincón susurraba recuerdos, tardes de verano bebiendo limonada, cuentos contados al calor del hogar, la risa grave de mi abuela. En el salón principal, encontré un sobre con mi nombre escrito a mano. Lo abrí con manos temblorosas. Mi querido niño, empezaba la carta, esta casa fue nuestro refugio. Si alguna vez decides hacerla tu hogar, sé que sabrás devolverle la vida. No la vendas sin mirar primero todo lo que aquí late. Me senté en el suelo, la carta en las manos, sintiendo un nudo en la garganta. Tal vez había algo más en esa vieja casa que un simple montón de escombros. Esa noche dormí allí, en un colchón improvisado, escuchando los ruidos de la madera crujiendo, del viento colándose entre las ventanas rotas. Podía haberme sentido solo, pero no era así. Sentía la presencia de mi abuela en cada rincón. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que había regresado a algún lugar. Al amanecer, salí al jardín y respiré profundo. No sé qué me impulsó a hacerlo, pero empecé a arrancar las malas hierbas, a limpiar un poco, a abrir las ventanas para que entrara el sol. No tenía un plan. Solo sabía que no estaba listo para dejar morir esa casa. Y sin saberlo, ese pequeño acto impulsivo fue el primer paso hacia la vida que siempre había soñado, y que jamás me había atrevido a imaginar. Los primeros días fueron un desafío físico y emocional. La casa no solo estaba sucia, tenía goteras, cables colgando como serpientes dormidas, paredes agrietadas que parecían reírse de mí cada vez que intentaba soñar en grande. Pero algo dentro de mí se negaba a rendirse. Cada baldosa que limpiaba, cada clavo que reemplazaba, era como si me acercara un poco más a mi abuela. A esa sensación de pertenencia que había perdido hacía años. Lo que comenzó como una limpieza rápida para hacerla vendible, se transformó, sin que me diera cuenta, en un proyecto de restauración. No sabía nada de carpintería, plomería ni pintura, pero YouTube se convirtió en mi mejor amigo. Me pasaba las noches mirando tutoriales, tomando notas en un cuaderno viejo, planificando tareas que probablemente un profesional habría hecho en la mitad de tiempo. Al tercer día, la noticia se había esparcido en el pueblo, el nieto de Margarita había vuelto y estaba arreglando la vieja casona. Fue entonces que aparecieron los primeros aliados. Primero vino don Ernesto, el vecino de al lado, un hombre de 70 años con más energía que muchos jóvenes que conocía. Se presentó una mañana con una caja de herramientas, diciendo que había trabajado toda su vida en construcciones. Tu abuela siempre ayudó a todo el mundo, dijo, mientras se acomodaba su sombrero de paja. Ahora nos toca a nosotros devolverte un poco. Después vino Clara, que regentaba la cafetería en la plaza. Me trajo comida caliente cada mediodía, junto con chismes y consejos sobre quién podía ayudarme con qué. Y poco a poco, sin darme cuenta, la casa dejó de ser un proyecto solitario y se convirtió en una causa comunitaria. Entre jornadas de trabajo y almuerzos improvisados en el patio, surgió una idea que empezó como una broma.
¿Y si en lugar de venderla, la conviertes en una casa de huéspedes? Propuso Clara un día, mientras me ayudaba a lijar una vieja puerta. Nos reímos. Yo, más por nervios que por incredulidad. ¿Quién querría hospedarse en un pueblo perdido como este? Pregunté. Don Ernesto soltó una carcajada. Muchos más de los que piensas. La gente de ciudad paga fortunas por un poco de tranquilidad, hijo. Esa noche, no pude dormir. Me quedé mirando el techo agrietado, preguntándome si, quizá, no era tan descabellado. La casa era grande, tenía historia, y había algo en el ambiente del pueblo, su calma, su autenticidad, que no podías encontrar en ningún folleto turístico. Empecé a soñar despierto, habitaciones restauradas, desayunos caseros en el patio, viajeros dejando historias en el libro de visitas. La mañana siguiente, tomé la decisión, no iba a vender la casa. Iba a intentar convertirla en una casa de huéspedes. ¿Una locura? Sí. ¿Un riesgo? Totalmente. ¿Una oportunidad única? También. Empecé a planificarlo todo. Un par de habitaciones para empezar, restaurar los baños, darle vida al jardín. Todo muy modesto, sin lujos, pero lleno de alma. Y justo cuando parecía que tenía todo bajo control, ocurrió el accidente. Mientras pintaba una de las barandas del segundo piso, el viejo balcón, carcomido por la humedad, cedió bajo mis pies. Caí de espaldas sobre un montón de tierra húmeda. No fue una caída mortal, pero sí lo suficiente para esguinzarme un tobillo y fracturarme un par de costillas. El dolor fue insoportable. Peor aún, la sensación de fracaso. Tirado en el suelo, mirando las nubes pasar, pensé que todo había terminado antes siquiera de empezar. Pero el pueblo no me dejó caer. Don Ernesto llamó a un viejo amigo suyo, que trajo un pequeño equipo de carpinteros jubilados. Clara organizó una recaudación improvisada en la cafetería, vendiendo tartas caseras para comprar materiales. Y cada tarde, después de trabajar, la gente venía a ayudar, pintaban, clavaban, limpiaban, reían. Y yo, con el tobillo enyesado y el alma a flor de piel, entendí algo fundamental. No estaba construyendo un hotel. Estábamos construyendo un hogar para todos. Después del accidente, la casa cobró vida de una manera que nunca habría imaginado. El proyecto ya no era solo mío. Cada persona del pueblo había puesto algo de sí, horas de trabajo, muebles donados, plantas del vivero local, e incluso cortinas hechas a mano por las señoras del club de bordado. Se sentía como un gran abrazo colectivo, una forma de decir, aquí perteneces. En apenas 3 meses, contra toda lógica y todos mis temores, la casa estuvo lista. Era modesta, sí. Pero también era preciosa. Las habitaciones habían recuperado el alma que seguramente habían tenido en los días de juventud de mi abuela, pisos de madera reluciente, ventanas abiertas al campo, muebles restaurados con amor, y un patio interior lleno de bugambilias que parecían estallar en colores al primer rayo de sol. Colgué un cartel sencillo en la puerta, Casa Margarita, hospedaje rural. No esperaba que viniera nadie de inmediato. Después de todo, no teníamos ni página web ni publicidad real. Solo un perfil sencillo en una aplicación de alojamientos, algunas fotos caseras, y la esperanza de que, algún día, alguien se animara. El primer huésped llegó por accidente. Literalmente. Una tarde, mientras repasaba una baranda del patio, un coche forastero se detuvo frente a la casa. De él bajó una mujer de unos 30 y tantos, arrastrando una maleta con una rueda rota. ¿Este es Casa Margarita?, preguntó, jadeando bajo el sol. Le expliqué que sí, pero que apenas estábamos comenzando, que tal vez no era el tipo de alojamiento que ella buscaba. Ella sonrió, cansada. No busco lujo. Busco un lugar donde descansar. ¿Tiene una cama limpia y café por la mañana? Eso, sí lo tenía. Se llamaba Laura. Era fotógrafa de naturaleza y estaba recorriendo pueblos pequeños en busca de rincones olvidados para su próximo proyecto. Esa noche, compartimos una cena sencilla en el patio, pan casero de Clara, queso de la tienda de Don Ernesto, aceitunas del mercado local. Laura parecía fascinada con todo, con la casa, con el pueblo, con la autenticidad de cada detalle. Al despedirnos, prometió dejar una reseña en la aplicación. Yo no le di mucha importancia. Pensaba que sería algo normal, sin mayor impacto. Me equivoqué. Unos días después, Laura publicó una serie de fotos de la casa en sus redes sociales. No solo escribió una reseña elogiosa en la plataforma de alojamientos, sino que también compartió una historia completa sobre su experiencia, la calidez del pueblo, la belleza sencilla del lugar, la magia de sentirse acogida como en casa. Su publicación explotó.
Primero fueron algunos comentarios curiosos. Luego, mensajes preguntando por disponibilidad. Y, de repente, el calendario de reservas empezó a llenarse más rápido de lo que podía actualizarlo. Gente de la ciudad, fotógrafos, escritores, parejas jóvenes buscando un retiro tranquilo, todos querían venir a vivir, aunque fuera por unos días, esa experiencia sencilla y auténtica que Laura había retratado. Pasé de tener miedo de no recibir a nadie, a tener que improvisar más habitaciones. El pueblo también sintió el cambio, los negocios locales empezaron a recibir más visitas. Los domingos, el pequeño mercado se llenaba de caras nuevas. La cafetería de Clara amplió su horario. Incluso don Ernesto, que juraba que ya estaba retirado, empezó a vender pequeñas piezas de carpintería a los visitantes. Y yo me encontraba viviendo en medio de un sueño que jamás había planeado. Una tarde, mientras veía a un grupo de huéspedes reír bajo las enredaderas del patio, me di cuenta de algo que me dejó sin aliento. No solo había heredado una casa. Había heredado una comunidad, una historia, un propósito. Y todo había empezado con una herencia que pensé que era más una carga que un regalo. Durante meses, todo fue una corriente ascendente. Cada semana llegaban nuevos huéspedes, mochileros, familias buscando desconexión, parejas celebrando aniversarios. La vieja casa que casi abandono ahora era un pequeño refugio lleno de vida, risas, charlas nocturnas y desayunos al aire libre. El dinero, que antes era una preocupación constante, dejó de serlo. Invertí en mejorar las habitaciones, en instalar calefacción decente, en contratar a Marta, una vecina del pueblo, para que me ayudara con la limpieza y la cocina. Los fines de semana, organizábamos pequeñas ferias de productos locales en el patio. El hotel, aunque a mí me costaba llamarlo así, se había convertido en el corazón latente de Los Álamos. Pero como siempre, el éxito trae consigo nuevos problemas. Una mañana recibí una llamada de una importante agencia de turismo rural. Me proponían un acuerdo de colaboración, promocionar Casa Margarita en sus paquetes, a cambio de adaptar el lugar a ciertos estándares de calidad internacionales. Me enviarían decoradores, especialistas en marketing, arquitectos para modernizar los espacios. Podríamos multiplicar sus ingresos por 5, dijo el representante con voz convincente. Imagina, spa, restaurante gourmet, actividades premium. Mientras hablaba, mi estómago se revolvía. Lo que proponía sonaba tentador. Con ese dinero podría expandir el negocio, contratar más gente, asegurar mi futuro sin preocupaciones. Pero había un precio, Casa Margarita dejaría de ser lo que era. La calidez espontánea del lugar, los muebles restaurados con cariño, el desayuno de pan casero que preparaba Marta, la sobremesa larga bajo las bugambilias. Todo eso sería reemplazado por eficiencia, lujo, estandarización. Me debatí durante días. Daniel, sí, para ese entonces Daniel, un huésped que se había convertido en algo mucho más importante, me decía que la decisión debía ser mía. ¿Qué sueñas para este lugar?, me preguntó una noche, mientras caminábamos por el pueblo bajo un cielo cargado de estrellas. No supe responderle en ese momento. Hasta que una tarde, mientras limpiaba una de las habitaciones, encontré algo escondido entre las páginas de un viejo libro que había pertenecido a mi abuela. Era una nota, escrita en su letra torcida y apretada. Los Álamos no necesita brillar como las ciudades. Su belleza es la de las cosas sencillas, honestas. Si algún día te pierdes, recuerda, la grandeza no siempre hace ruido. Me senté en la cama, la nota en las manos, y supe exactamente qué debía hacer. Llamé a la agencia. Agradecí la oferta. Y la rechacé. Esa noche, reuní a Marta, a Clara, a don Ernesto, a Daniel y a algunos vecinos más en el patio. Les conté mi decisión. No habría grandes reformas. No habría spa. No habría menús de diseño ni decoraciones minimalistas. Casa Margarita seguiría siendo un hogar. Las sonrisas, los abrazos, las palabras de apoyo que recibí esa noche fueron mucho más valiosas que cualquier contrato millonario. Porque entendí que el verdadero éxito no era acumular dinero o prestigio. El verdadero éxito era haber encontrado un lugar al que pertenecía. Un lugar que podía llamar casa. Y había algo más que también había encontrado en medio de todo esto, algo que apenas empezaba a florecer entre Daniel y yo. El pueblo de Los Álamos siempre había sido tranquilo, casi inmóvil en el tiempo, pero aquel año algo cambió, decidieron organizar su primera feria de la primavera, una celebración para atraer visitantes, mostrar lo mejor de la región y, de paso, darle un empujón económico a todos. Clara fue la primera en venir a pedirme que Casa Margarita participara. Eres parte del alma del pueblo ahora, me dijo con esa sonrisa que no aceptaba un no como respuesta. Además, imagínate,
flores, música, comida, tu abuela estaría orgullosa. Así que acepté, aunque con el corazón encogido de nervios. El plan era sencillo en papel: abriríamos las puertas de Casa Margarita para que los visitantes conocieran la casa, ofreceríamos desayunos especiales, clases improvisadas de cocina tradicional, y, si todo salía bien, llenaríamos la casa de reservas para los próximos meses. Los preparativos fueron una locura. Decoramos el patio con guirnaldas de papel hechas a mano. Marta y las demás mujeres del pueblo pasaban horas horneando pasteles, panes, empanadas. Don Ernesto construyó unos hermosos bancos de madera para el jardín, mientras Daniel, que ya era mucho más que un huésped, se encargaba de diseñar carteles promocionales que colocamos en los pueblos vecinos. Los días previos parecían un sueño: risas, carreras de último minuto, planes de emergencia para si llovía. Spoiler, llovió. Y finalmente llegó el día. Desde temprano, la plaza del pueblo se llenó de música, olores a comida casera, niños corriendo con flores en el cabello, y visitantes curiosos con cámaras en mano. Casa Margarita no se quedó atrás. Desde el mediodía, las habitaciones estaban abiertas para que la gente viera lo que habíamos construido. El patio era un ir y venir de conversaciones, risas y brindis improvisados con limonada fresca. Recuerdo un momento muy específico, cuando me detuve en la galería, limpiándome las manos en el delantal, mirando todo lo que ocurría alrededor. La casa vibraba de vida, de felicidad genuina. Sentí un nudo en la garganta. Todo, había nacido de un acto impulsivo, de no rendirme el día que me caí de aquel balcón. De elegir quedarme. Esa tarde, ya cuando el sol caía y la feria empezaba a apagarse lentamente, Daniel se acercó. No sé cómo explicar lo que vi en sus ojos. No era solo cariño. Era algo más profundo, más decidido. Se aclaró la garganta, visiblemente nervioso, algo raro en él, y me tendió una pequeña cajita de madera. No es un anillo, se apresuró a decir, sonriendo. Todavía no. Dentro, había una pequeña llave de bronce. Es la llave de la cabaña de atrás, explicó. La restauré para nosotros. Para empezar, algo juntos. Si quieres. Me quedé en silencio, mirando esa llave, sintiendo el peso de todo lo que significaba. No era solo compartir un espacio. Era compartir sueños, miedos, días buenos y malos. Era construir algo más grande aún que Casa Margarita, una vida a su lado. No dije nada. Solo lo abracé con fuerza, con lágrimas deslizándose por mis mejillas sin control. A veces no hacen falta grandes discursos. A veces, basta un gesto sencillo para decir sí. Esa noche, cuando la feria terminó y los últimos visitantes se marcharon, me senté en el patio vacío, mirando el cielo estrellado. En el bolsillo tenía la llave. En el pecho, un corazón lleno. Y en el alma, la certeza de que estaba exactamente donde debía estar. La mañana después de la feria, el pueblo amaneció en silencio. Las banderines todavía ondeaban perezosamente entre los árboles, los puestos de comida estaban vacíos, y en el aire flotaba esa sensación dulce de haber vivido algo irrepetible. Yo, sin embargo, no podía quedarme quieto. La pequeña llave de bronce que Daniel me había dado seguía en mi bolsillo, como un latido constante. Antes de hacer nada más, quise pasar por el cementerio. No era algo planeado, no era algo que me saliera fácil. Pero sentí que debía hacerlo. Fui a la tumba de mi abuela, una lápida sencilla entre otras muchas, rodeada de flores silvestres que alguien, no sabía quién, seguía cuidando. Me senté frente a ella, con las piernas cruzadas en el suelo, y le conté todo. Sobre la casa. Sobre la feria. Sobre Daniel. Sobre cómo había encontrado, sin buscarlo, un hogar. Cuando terminé de hablar, el viento sopló suavemente, moviendo las ramas del álamo más cercano. Quiero creer que fue su forma de responderme. De vuelta en Casa Margarita, encontré una sorpresa. Mientras limpiábamos el patio después de la feria, Marta y Clara habían descubierto, detrás de un viejo rosal, una caja de madera enterrada. Dentro había fotos de mi abuela joven, cartas, y algo que me dejó sin aliento, un pequeño libro de notas. Era su diario de sueños. Había listas de cosas que quería hacer algún día: abrir una casa de huéspedes, plantar un jardín lleno de bugambilias, organizar una feria de primavera para unir a todo el pueblo. Cada página era como una conversación silenciosa entre ella y yo. Cada palabra era una caricia desde el pasado. Lloré, no lo voy a negar. Pero fue un llanto distinto, no de tristeza, sino de gratitud profunda. Mi abuela no solo me había dejado una casa. Me había dejado un propósito. Esa noche, celebramos en la cabaña que Daniel había preparado.
Solo nosotros dos, una cena sencilla, velas improvisadas y el sonido de los grillos afuera. Y ahí, bajo las estrellas, Daniel sacó otra cajita, esta sí, con un anillo sencillo, de esos que no necesitan brillar para ser perfectos. No sé qué depara el futuro, dijo, mirándome a los ojos. Pero quiero caminarlo contigo. Dije sí sin pensarlo. Dije sí con todo mi cuerpo, con toda mi historia, con toda mi alma. Hoy, mientras escribo esto desde el porche de Casa Margarita, con el olor a café flotando en el aire y Daniel riendo en la cocina, sé que esta vida, la que una vez soñé sin atreverme a creer que era posible, es real. Una casa olvidada. Un pueblo pequeño. Un amor que llegó como quien no quiere la cosa. Un sueño heredado que encontró raíces nuevas. No fue el camino que había planeado. Fue mejor. Fue el mío. Y cada mañana, cuando abro las ventanas y dejo que entre el sol, le agradezco en silencio a mi abuela. Porque gracias a ella, encontré mucho más que un hogar. Encontré una vida.